En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Valenzuela ahora. Que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Están especialmente invitados del Ministerio de Desarrollo Social, la señora ministra, doña Carla Rubilar, y la subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato. También concurren del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señora Bernardita Vega, el jefe de Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Mario Bustos. Y además concurren como oyentes los profesores y los representantes de las demás organizaciones que están siguiendo este proyecto, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y continuamos con la discusión y la votación. ¿Dónde quedamos ayer, secretario? Sí, corresponde continuar con el estudio de esta iniciativa en la indicación número 6, presidente. Voy a ponerlo en pantalla. El senador Buenchumilla está pidiendo la palabra, presidente. Senador Buenchumilla. Presidente, aquí en la cuenta quería yo pedir la palabra simplemente para señalar que ayer no pude asistir a la sesión por razones personales, andaba en un chequeo médico y por lo tanto quería señalar que se pudiera consignar en el acta de la sesión mi intención de voto respecto del artículo que se votó en términos favorables. Oportunamente comuniqué a la Secretaría que tenía esa situación que me impedía asistir a la sesión y que se demoró, bueno, como todos ustedes saben, así sucede demasiado. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Habría acuerdo para poder incorporar la intención de voto del senador Buenchumilla en la sesión de ayer? ¿Sí? Presidente. Así Sí, se acuerda, entonces. Presidente, solo precisar bien la votación, porque al parecer es negativa lo que debiera votar Pancho. Es más bien voto negativo, precisarlo para que no vaya a haber alguna incertidumbre. Sí, se estaba votando la indicación número 4 de los honorables senadores señores Moreira y Pérez. Era para eliminar el número 7, que introduce una modificación al artículo 102 del Código Civil. El número 7, aprobado en general, reemplazaba la expresión un hombre y una mujer por dos personas. Quedó así: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente. Los senadores señores Araya, Durresti y Galilea votaron en contra de esta indicación. Votó a favor la senadora Bensperger. Senador Buenchumilla, ¿usted suma su voto negativo a esta indicación? Sí, entiendo perfectamente, señor secretario, y por lo tanto hubiera votado en contra de la indicación. Bien. Habiendo acuerdo de la comisión, se consigna entonces se produce la apertura de la votación nuevamente y se consigna el voto del senador Buenchumilla. Bien. Gracias, presidente. Vamos a la indicación número 6, señor presidente. La indicación número 6 recae en el número 10 del texto aprobado en general. Es para eliminar el número 10. ¿Qué hace el número 10? Introduce una modificación en el artículo 125. El artículo 125 dice lo siguiente: habrá lugar al nombramiento de curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificar. Se reemplaza la expresión padre o madre por la frase que quisiere volver a casarse. Quedaría así: habrá lugar al nombramiento del curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del que quisiere volver a casarse. Y continúa la última oración en los mismos términos que consigna el artículo 125. La indicación número 6 del senador Moreira y del ex senador Pérez es para eliminar el número 10.
A ver, como esta indicación guarda relación con lo aprobado el día de ayer, al permitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que está haciendo es una concordancia respecto del nombramiento de los curadores en el caso de los hijos. Así que le propondría a la comisión que pudiéramos votarlo directamente y que si algún senador quiere argumentar, lo argumentara al momento de votar, salvo que alguno quisiera hacer alguna consulta respecto al tema. Si no hay consulta, entonces, secretario, vamos tomando la votación y cada uno va argumentando al momento de votar si es que quiere decir algo en este punto. Bien, entonces en votación la indicación número 6. Senadora Bensperger. Yo voto a favor de la indicación, es decir, para que se mantenga el concepto padre y madre y por lo tanto para que se borre la frase que aprobada en general que quisiera volver a casarse, porque vuelvo a insistir lo que dije ayer. A mí me parece que el derecho a identidad que tienen los niños de tener un padre y una madre debe estar siempre por sobre el derecho, en virtud del interés general del niño, el superior del niño, de estar por sobre el también legítimo derecho de dos personas del mismo sexo a tener o formar una familia, que para eso ellos abogaron y dijeron mantenerse conforme con el acuerdo de unión civil cuando se dio ese proyecto, diciendo que no querían el matrimonio porque era una institución arcaica que ya no valía la pena. A favor de la indicación. A favor. Senador Durresti. No voy a justificar in extenso el voto, pero rechazar la indicación porque creo que nosotros estamos avanzando en una legislación más igualitaria, no discriminadora, y creo que tenemos que establecer las mismas condiciones y derechos a quienes opten por este nuevo contrato civil, que es el matrimonio igualitario. Deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso voto en contra de la indicación. Vota en contra. Senador Galilea. Don Rodrigo Galilea. No está. Aquí estoy. Aquí perdón. estoy, Rodrigo. Ya. Yo voy a votar en contra, pero quiero estar seguro que está bien redactada este texto. ¿Podríamos repetirlo cómo queda? Porque dice, habrá lugar al nombramiento del curador aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del que quisiere volver a casarse. Así dice en la propuesta. Poder del que quisiera volver a casarse. Y ahí, punto seguido, cuando así fuere, deberá el curador certificado. Ya. Claro. Ok, está bien. Vota en contra. Senador Buenchumilla. Está sin micrófono, don Francisco. Gracias, señor secretario. Bueno, a mí me surgía la misma duda que planteaba el senador Galilea, porque dice en poder del que quisiera volver a casarse. Yo entiendo que el sentido es en poder de la persona que quisiera volver a casarse, porque habla de él. Entonces, pero se entiende lo que se quiere decir. Quizás podría ser un castellano un poquito más apegado a don Andrés Bello, pero para ser concordante con lo que se aprobó ayer, entonces voto en contra de la indicación. Vota en contra. Presidente. Voy a votar en contra, pero me hace sentido lo que plantean Rodrigo y Francisco. Entonces, no sé si podríamos facultar a la Secretaría para que ellos pudieran arreglar la redacción, porque pareciera ser que lo correcto, la expresión correcta debiera ser en ninguna clase en poder de la persona que quisiera volver a casarse. Pero como es un tema de redacción, si es que hay acuerdo, ¿podríamos autorizar que la Secretaría pudiera revisar la redacción al final del proyecto? Perfecto, presidente. Si hay acuerdo, nosotros podemos hacer las consultas correspondientes y proponerles a ustedes una redacción alternativa para esta disposición. ¿Habría unanimidad para eso? Sí, muy bien. Ya. Entonces, rechazada la indicación número 6,
4 votos por la negativa, 1 por la afirmativa y autorizada por unanimidad a la Secretaría para buscar una redacción más clara para este precepto. Bien. Vamos a la indicación siguiente. Es la indicación número 7, señor presidente. La indicación número 7 es para eliminar el número 14 del texto aprobado en general, que introduce 2 enmiendas al artículo 135. El inciso primero del artículo 135 dice lo siguiente: por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre cónyuges y toma el marido la administración de los de la mujer según las reglas que se expondrán en el título de la sociedad conyugal. La primera enmienda que hace el texto aprobado en general es para agregar un inciso segundo a este artículo 135. Dice lo siguiente: lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, las que, por el hecho del matrimonio, se entenderán separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales, en las capitulaciones matrimoniales, o de sustituirlo por este durante la vigencia del matrimonio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723. Continúa el texto vigente con un inciso segundo que dice: los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. A este segundo inciso, que pasaría, si se aprueba el anterior, a ser tercero, se le agrega la siguiente oración: tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, solo podrán pactar el régimen de participación en los gananciales. La indicación número 7 de los senadores señor Moreira y ex senador señor Pérez es para eliminar el número 14, es decir, las 2 enmiendas que se introducen al artículo 135. Gracias, secretario. A ver, esto se refiere al régimen patrimonial del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como este es un tema que no se discutió respecto al concepto de matrimonio, ofrezco la palabra si es que algún señor senador o señora senadora quiere hacer alguna consulta antes de colocarlo en votación. Doña Luz y después Alfonso. Sí, yo no entiendo por qué se agregaron estos dos, o por qué se modificaron estos 2 incisos. No entiendo por qué hay una discriminación cuando el día de mañana puedan casarse 2 personas del mismo sexo y no puedan, ¿no es cierto?, optar al régimen de sociedad conyugal, probablemente porque, no siendo atendiendo a la naturaleza del matrimonio, la sociedad conyugal de alguna manera estaba pactada para resguardar y defender a la mujer. Pero si el día de mañana se casan 2 personas, bien, del mismo sexo, una de ellas podría ser más débil que la otra. No entiendo por qué habría que hacer esta discriminación. Me parece que aquí sí hay una discriminación, y de la misma manera tampoco entiendo el sentido, y me gustaría por qué a los matrimonios casados en el extranjero solo se les va a permitir la participación en los gananciales, cuando antes, de acuerdo al inciso anterior que existía, que era el tercero, si mal no me equivoco, se entendía como casados con separación de bienes, salvo que al inscribir el matrimonio en Chile optaran por un régimen distinto. Y lo otro, que tampoco entiendo, es esta especie, en el inciso segundo, que se habla de esta separación de bienes, si esta es una separación de bienes legal, distinta a la consagrada en el 1723, a mí me hace, desde el punto de vista de lo jurídico, me hace mucho ruido estos 2 incisos, no los logro entender ni saber lo que hay detrás, presidente, qué es lo que se está protegiendo, y al contrario encuentro que estos artículos sí son discriminatorios. Gracias, Luz. Alfonso. Gracias, presidente.
no habíamos revisado en extenso esta situación y creo que hay una suerte de contradicción. Yo creo que nosotros tal vez debiéramos haber avanzado derechamente a modificar el 135 en su inciso primero, porque se establece, yo creo que es un anacronismo esta situación, un resabio machista o de una sociedad construida con otros conceptos cuando se redacta el Código Civil, cuando se señala que por el hecho del matrimonio se contrae la sociedad de bienes entre los cónyuges, o sea, establece directamente un régimen y toma el marido de la administración, una preferencia, creo hoy día, no fundada en elementos objetivos. Perfectamente podría ser el hombre o la mujer, no debiera haber uno por defecto. Y creo que establecer que en el inciso segundo, que es la indicación, establecer que no opera para los matrimonios del mismo sexo, no me gusta la inclusión. Creo que es mala la inclusión y las excepciones que estamos constituyendo en el caso del matrimonio igualitario no son lógicas. Me gustaría, si es que no dejarla pendiente, poder escuchar una opinión de algún civilista particularmente en esto, más allá, y coincidimos a veces la observación que como abogado hacemos, es contradictorio. Una institución que ya creo que es contradictoria, la volvemos más contradictoria aún a propósito de la excepción del segundo inciso. Entonces creo que no es la solución adecuada para construir una solución razonable. Me gustaría ahí tal vez algún profesor de los que nos están acompañando entenderlo más allá de buscar contraexcepciones. Gracias, Alfonso. Nos está acompañando el día de hoy el profesor Mauricio Tapia, a quien le vamos a pedir si nos puede ayudar con las dudas que tienen los senadores. Está pidiendo también la subsecretaria la palabra. Le doy en primer lugar la palabra a la subsecretaria y de ahí al profesor Tapia. Muchas gracias, presidente. Aprovecho por su intermedio y saludarlo a usted, por cierto, y a todos los miembros, senadores y senadoras de esta comisión y a quienes están acompañando esta sesión. En relación en específico, yo solo quisiera aclarar el contexto de esta modificación que se sugiere en el proyecto de ley, puesto que en el mismo mensaje está señalado que esta disposición tiene que estar leída en conjunto con la disposición transitoria que tiene el proyecto de ley. Es decir, aquí el senador Durresti y la senadora Ensperger tienen razón en el sentido de que es un régimen patrimonial que se está, a propósito, por decirlo de alguna manera, se está estableciendo como no disponible para las parejas que se casen, que sean del mismo sexo, por dos razones. Una, porque existe un proyecto de ley en trámite actualmente en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, que se está tramitando para resolver el tema más grande sobre el régimen patrimonial de sociedad conyugal, teniendo a la vista todas las consideraciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales al respecto. Y en ese sentido, este artículo lo que hace es, por una parte, reconocer que esa sociedad conyugal, ese régimen, está establecido solo para el caso de marido y mujer, cosa que se revierte, ¿no?, con este proyecto de ley, y por otra parte, que tener a la vista el artículo transitorio de este proyecto de ley que establece que esto es sin juicio de lo que se resuelva en la tramitación de este proyecto de ley de sociedad conyugal, por lo que eventualmente podría incluso llegar a ser aplicable si así se resolviera en la tramitación de ese proyecto de ley. Eso queríamos señalar desde el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra al profesor Mauricio Tapia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores senadores y senadoras. Bueno, esta regla comprende en verdad tres cuestiones diversas. La primera es que en el derecho chileno existe todavía una norma supletoria en ausencia de voluntad de los cónyuges manifestada al momento del matrimonio. Se entiende que se casan en sociedad conyugal.
Es una cuestión que ha sido discutida y que es objeto de otro debate en otro proyecto de ley separado, el proyecto de ley de reforma de la sociedad conyugal, que ya tiene más de 15 años de tramitación legislativa y que actualmente se encuentra en la Comisión de la Mujer y Asuntos de Género del Senado. En segundo lugar, existe la regla inversa para los matrimonios suscritos en el extranjero. Cuando se inscriben en Chile, se entienden, contrariamente a lo que ocurre en Chile, se entienden sujetos al régimen de separación total de bienes. Es una distinción que es bastante injustificada. Y en tercer lugar, como muy bien dice la subsecretaria, lo que ocurre es que actualmente la sociedad conyugal envuelve una discriminación injustificada totalmente contra la mujer, puesto que es el marido quien administra los bienes propios de ambos cónyuges y los bienes sociales, y no la mujer. Tal discriminación ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado chileno se comprometió el año 2008 a modificar la ley, el Código Civil, para la mujer casada en lugar de los cambios para restituir equilibrio entre los cónyuges. Esa discusión también es objeto del proyecto de ley en curso, los proyectos refundidos del 2011 y el proyecto del 2002 que se encuentra en la Comisión de la Mujer. Lo que ocurre es que mientras no se establezca esta igualdad entre los cónyuges, sigan estando roles femeninos y masculinos en la ley en materia de sociedad conyugal, es naturalmente imposible aplicar tal régimen a un matrimonio igualitario. Si bien se prevé en el artículo transitorio de este proyecto de ley en discusión, de que una vez que se modifique y se restablezca tal igualdad, es posible aplicar la sociedad conyugal al matrimonio igualitario, cuestión que esperemos ocurra pronto, porque hay que tener en cuenta que el régimen de sociedad conyugal es el único régimen en Chile de comunidad actual de bienes que asegura una protección patrimonial no solo para la mujer, sino que para ambos cónyuges y para la familia común. Muchas gracias. Gracias, profesor Tapia. No sé si alguno de los senadores quiere hacerle alguna otra consulta, otro comentario respecto a esto. Senador Buenchumilla. Sí, presidente, yo tenía otra duda, y a ver si el profesor Tapia nos puede dar su opinión, porque en el artículo 135, tal como está, y tal como decían todos los que han intervenido, y específicamente el profesor Tapia, que la regla general, ¿no es cierto?, es la sociedad de bienes entre los cónyuges, y además agrega y se toma el marido la administración de la mujer. Pero esa norma general estaría chocando, digamos, con lo que acabamos de aprobar ayer, en el sentido de que ya el matrimonio no sería un contrato solemne, ¿no es cierto?, celebrado entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Entonces no veo de qué manera pudiéramos mantener una regla general respecto de la administración del marido sobre los bienes de la mujer, a menos que, habiendo aprobado el artículo de ayer como norma general definiendo el matrimonio, esto fuera una excepción, digamos, para los matrimonios heterosexuales, en virtud del cual el marido toma la administración de los bienes de la mujer cuando se contrae matrimonio y se contrae ipso facto, digamos, en silencio las partes, el régimen de sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces me parece a mí que estamos entrando en una contradicción, a menos que se quiera, como digo, hacer una excepción específicamente respecto de esto. Entonces mi pregunta es, ¿no sería lógico que nosotros pudiéramos tener un artículo 135 en concordancia con lo que acabamos de aprobar ayer, cuando señalamos que el matrimonio es un contrato entre dos personas? Esa es una duda. Y lo otro es que la indicación en el siguiente inciso segundo que se agrega en la columna número 2,
señala que la norma general, en este caso del matrimonio igualitario, ya no es la sociedad entre los cónyuges, sino que se entenderán, digamos, separadas totalmente de bienes. Pero después agrega sin perjuicio de la facultad, etcétera, y termina en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723. Pero el artículo 1723 del Código Civil parte señalando que el régimen bajo el cual se quiere sustituir es el régimen de sociedad de bienes. Entonces mi duda es cómo podríamos aplicar nosotros el artículo 1723, que parte de la base que lo normal, en el silencio de las partes, es el régimen de sociedad de bienes, en circunstancias que nosotros en el inciso segundo estamos diciendo que en el matrimonio igualitario no es la sociedad de bienes a que se refiere el 1723, sino que es la separación total de bienes. Entonces me parece a mí que no queda claro, digamos, cómo juega lo que aprobamos ayer con el inciso primero del artículo 135, con la parte final del inciso segundo al remitirse al artículo 1723. Entonces yo creo que tenemos que ver cómo juegan todos estos artículos para hacer una cosa coherente. Esa es mi duda y es la consulta que le hago al profesor Mauricio Tapia, presidente. Gracias. Presidente. Gracias, señor Chumilla. Doña Luz. Sí, quisiera escuchar también a la profesora Jimena Valenzuela, que nos está acompañando hoy día a solicitud mía, porque la profesora Salina y Rodríguez no podían venir a clase. Pero yo, a ver, comparto que me parece que no es justo que sea el marido el de la administración, creo que debiera o ser conjunta, en un matrimonio actualmente, ¿no es cierto?, o ser conjunta, o ellos determinar al momento de casarse si quieren sociedad conyugal quién de los dos va a administrar, si no es conjunta. Pero a mí me parece que efectivamente hay que regular muchas cosas de la sociedad conyugal o modificarlas, pero sigue siendo, sobre todo para las mujeres más vulnerables, y en que generalmente el único bien que va a tener ese matrimonio generalmente va a ser una pequeña casa, es el que más la protege. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se eliminara o que interviniéramos el inciso primero del 135, y comparto también que debe hacerse una modificación total a la sociedad conyugal, siempre desde el punto de vista de la protección a la mujer como un cónyuge en algunas circunstancias más débil. La mujer hoy día no es la más débil, pero siguen habiendo cónyuges débiles. Hay mujeres que son más vulnerables y que deben ser protegidas en los bienes en que tengan, y generalmente esas personas se terminan casando en sociedad conyugal y no manifiestan al momento de contraer matrimonio el optar por otro régimen. Dicho lo anterior, no sé si pudiera ser una solución, ya que aquí no vamos a modificar la sociedad conyugal, que en el inciso segundo que se propone se siguiera la regla general de que sea la sociedad conyugal el régimen de bienes de cualquier matrimonio, salvo, ¿no es cierto?, que al contraer matrimonio de forma posterior se manifestara una cosa distinta o se optara por otro de los regímenes establecidos, y que en el caso de los matrimonios de las personas entre un mismo sexo, ¿no es cierto?, al momento de contraer matrimonio se indicara quién va a ser el administrador. O sea, me parece que eso es más coherente con lo que hoy día está mientras se espera lo demás, pero hacer distintas excepciones es raro y sí me parece discriminatorio. Gracias, presidente, y pediría escuchar a la profesora Valenzuela. Gracias, Luz. Ofrezco la palabra al profesor Tapia y después a la profesora Valenzuela. Gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de explicar esto en términos muy simples. Una cuestión es el matrimonio, el contrato matrimonial, y otra es el régimen de bienes al que se sujete ese matrimonio. Puede existir un matrimonio, en definitiva, con una separación total de bienes, con sociedad conyugal o participación en los gananciales. Tres son las alternativas que presenta hoy el derecho chileno en cuanto a los bienes, el patrimonio familiar. La separación total es eso, en definitiva, los patrimonios de cada cónyuge se administran y disponen por separado, que es la negación, en definitiva, del patrimonio familiar.
Dos, la sociedad conyugal, que es el régimen más antiguo, es una comunidad actual de bienes, que significa que todos los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio entran al haber social, ¿eh? Que es administrado hasta hoy en día por el marido, ¿eh? Requiriendo autorización de la mujer solo en algunos casos. Esa es la regla de administración discriminatoria que Chile se comprometió a sustituir. Y en tercer lugar, la participación en los gananciales, régimen incorporado en los años 90, que significa que los cónyuges administran por separado, pero al término de su vínculo conyugal, bueno, participan en las ganancias que adquirieron recíprocamente. Lo que establece este artículo 135, lamentablemente, es la única salida hoy. ¿Por qué? Porque un régimen de sociedad conyugal es absolutamente incompatible, imposible de aplicar a un matrimonio de personas del mismo sexo, puesto que parte de una discriminación por sexo. Es el marido quien administra, la mujer quien autoriza a veces. ¿Cómo van a aplicar una sociedad conyugal a una pareja conformada por dos mujeres o dos hombres? Imposible. Por tanto, esta solución del 135 es la solución transitoria, digámoslo, mientras no se modifique la sociedad conyugal, que es objeto de una discusión distinta en un proyecto distinto. Por último, la referencia al artículo 1723, en lo que preguntaba el senador Buentumilla, es correcta en el sentido de que las parejas del mismo sexo se entenderán que contraen el vínculo en separación total de bienes. Sin perjuicio de ello, tienen dos posibilidades. Uno, pactar al momento del matrimonio, ¿no?, la participación en los gananciales, que es la otra alternativa que acabo de describir, o bien, luego, en el transcurso del matrimonio, sustituir la separación total de bienes original por nuevamente la participación en los gananciales. En ese sentido está la referencia al 1723, porque lo dice, es sustituir la separación total por la participación en los gananciales. Por tanto, técnicamente es correcta esta disposición, y esta cuestión debiera ser nuevamente modificada cuando se llegue a puerto con la modificación de la sociedad conyugal, ampliando la sociedad conyugal a los matrimonios igualitarios y superando de esa forma esa discriminación a que aludía la senadora, que efectivamente va a existir en la práctica, pero va a ser transitorio porque, insisto, es imposible hoy en día aplicar la sociedad conyugal a un matrimonio de personas del mismo sexo. Gracias, profesor Tapia. La profesora Valenzuela. Bueno, efectivamente concuerdo con lo que ha dicho el profesor Tapia, que sí, ahora es imposible aplicar el régimen de sociedad conyugal tal como está ahora, porque precisamente el régimen de sociedad conyugal, la diferenciación que se hace es proteger al cónyuge más débil, en este caso la mujer, el que no es el administrador, y aquí la verdad que en los matrimonios de personas del mismo sexo es difícil determinar quién va a ser el cónyuge más débil. Entonces, bueno, yo creo que tiene que quedarse así mientras se reforme la sociedad conyugal, proyecto que se está discutiendo y que nadie sabe por qué, lleva años de años discutiéndose, cuando podría ser, cuando hay debiera haber urgencia porque hay un mandato internacional para reformarlo y todavía no se reforma. Entonces, bueno, sorprende que este proyecto sea tan aceleradamente discutido y que la reforma de la sociedad conyugal ahí esté durmiendo el sueño de los justos. Pero bueno, sí, concuerdo con el profesor Tapia con respecto a este tema, que es que el régimen que debiera haber ahora entre personas del mismo sexo, si es que se aprueba este proyecto, debiera ser el de separación total de bien. Gracias, profesora. Yo creo que están bastante claras las explicaciones de los ambos profesores, especialmente lo que ha señalado el profesor Tapia. Así que no sé si algún senador o senadora mantiene alguna duda para poder que la puedan hacer presente, si no, para proceder a votar el artículo. Porque además hay que recordar que este proyecto lo que busca es regular entre personas, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No estamos discutiendo
los nuevos regímenes patrimoniales del matrimonio y sus efectos. Eso obviamente es materia de otro proyecto que tendrá que abordar en su minuto el Congreso, especialmente por el tema de la discriminación hacia la mujer en la sociedad conyugal. Rodrigo. Sí, presidente, yo creo que las explicaciones están claras, tanto de Mauricio como de la profesora Valenzuela. Y me parece que nosotros como comisión deberíamos dejar establecido, por último para la historia fidedigna de la ley, de que ninguno de nosotros ve una oposición a que en una pareja del mismo sexo exista una sociedad conyugal si es que ellos así lo establecen, y que simplemente por la estructura de la actual sociedad conyugal es imposible hacerlo hoy. Pero creo que deberíamos dejar expresa constancia de eso como comisión, de que si así los contrayentes lo quieren, debiera ser eso posible apenas se pueda. Y dos, yo estoy de acuerdo con Jimena Valenzuela de que el gobierno, así como le puso urgencia a este proyecto, el que estamos viendo en este instante, debiera también, para hacerlo perfectamente complementario y solucionar además una cuestión a la que se comprometió el Estado de Chile, ponerle urgencia, discusión inmediata al otro proyecto, al de sociedad conyugal, justamente para resolver estos temas básicamente de administración de esa misma estructura de administración de bienes en un matrimonio. Así que me parece que como comisión deberíamos dejar constancia de ambas cosas. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Yo creo que si es que hay acuerdo, después de votar, le vamos a pedir a la Secretaría que para la historia de la ley quede constancia de la discusión y que además la Comisión insta que se pueda avanzar en el otro proyecto de régimen patrimonial, especialmente lo que dice relación con sociedad conyugal, que entiendo está en la Comisión de Mujer, me parece. ¿Sí? No veo más consulta, entonces le pediría al secretario que tomemos la votación, por favor. Sí, se pone entonces en votación la indicación número 7 para suprimir el número 14 que enmienda el artículo 135 en los términos. Senador Ensperger. Rodrigo, te perdimos en el audio. ¿No me escuchan bien, senador? Ahora estamos escuchando, sí. Yo voto a favor de las indicaciones. Creo que cuando uno quiere aprobar un proyecto debe hacerlo como corresponde y no a medias o en partes. La discusión de este artículo da muestra, ¿no es cierto?, que la naturaleza y la esencia de un contrato de matrimonio es entre un hombre y una mujer por todas las peculiaridades que ello tiene. Voto a favor de las indicaciones del senador Noguera. Ya. Senador Durresti. Voy a justificar mi voto, voy a votar en contra, pero creo que sigue estando pendiente una discusión de fondo. No me gusta la solución de dejar para otra ley. Si nosotros estamos estableciendo un matrimonio igualitario, creo que también es igualitario en tanto cuanto es del mismo sexo o de distintos sexos, y también es igualitario en que no existe un sexo con una preferencia a la hora de administrar los bienes. Creo que la institución del artículo 185, que precisamente por descarte se establece que la administración van a corresponder al marido, repugna con un principio de igualdad y que queda aún más evidente con este matrimonio igualitario. Voy a votar en contra, pero con la prevención que he señalado. Bien. Senador Galilea. En contra. En contra. Senador Huenchumilla. Presidente, mire, yo voy a votar en contra de la indicación, pero me parece a mí que si estamos legislando sobre una materia nueva en la legislación chilena, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, es lógico que nosotros resolviéramos todos estos temas en este proyecto. Porque eso que queda en los proyectos que aquí se han anunciado, que están en otras comisiones que llevan años, simplemente van a quedar ahí. Porque el gobierno o no le va a colocar urgencia, o si le coloca urgencia van a ir paralelamente resolviendo estos temas por otro lado.
A mí me parece que si nosotros entramos y se tomó la decisión política de este Congreso y del Ejecutivo de entrar a legislar sobre el matrimonio igualitario, nosotros deberíamos haber resuelto, digamos, todos estos temas en un solo paquete. Lo lógico hubiera sido que todos los proyectos se hubieran acumulado a esto y nosotros pudiéramos habernos pronunciado, digamos, en una legislación moderna respecto de estos temas. Entonces me quedo con la sensación de que por resolver rápidamente esto, estamos dejando cuestiones sustantivas, digamos, sin modificarlo. Entonces, dicho eso, sin embargo, para los efectos de avanzar con este proyecto, voto en contra de la indicación. Gracias. Presidente. Yo voy a votar en contra de la indicación y simplemente ratificar lo que señalé recién. Este proyecto lo que busca es permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y entrar en una discusión del régimen patrimonial del matrimonio, sobre todo de una nueva definición de sociedad conyugal, pasa con creces el objetivo de este proyecto y obviamente podemos estar en una discusión que es bastante más larga. Yo en lo personal creo que aprobar el matrimonio igualitario hay que seguir discutiendo una serie de leyes a fin de poder permitir que las parejas del mismo sexo puedan efectivamente hacer valer todos sus derechos. Entre otros, ustedes saben que tenemos el proyecto de adopción, nuevo régimen patrimonial de los matrimonios será otro y probablemente algunos temas relativos a filiación. Dicho eso, voto en contra de la indicación. Bien, resultado de la votación, 4 votos por la negativa, 1 solo voto a favor, rechazada la indicación número 7. Continuamos, presidente. Vamos a la siguiente. La indicación número 8 de los senadores señor Moreira y el ex senador señor Pérez para eliminar el número 17. Un nuevo inciso tercero. El artículo 182 dice lo siguiente: el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ella. No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Lo que se agrega en el número 17 es lo siguiente: un inciso tercero que dice: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de una pareja de mujeres, la filiación del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188, todos del Código Civil. La indicación número 8 del honorable senador Moreira y el ex senador Pérez es para eliminar este número 17. Gracias, secretario. Esto tiene que ver con temas de filiación, que ofrezco la palabra para poder debatir este aspecto antes de someterlo a votación. Ofrezco la palabra si es que algún senador o senadora quiere hacer alguna consulta. Senador Galilea, presidente. Senador Galilea. Presidente, este era uno de los temas que a mí me inquietaban y me inquietan, llegado el momento. Pero básicamente por las indicaciones que retiró el senador Latorre. Yo creo que acá es correcto esta distinción que hace este nuevo inciso tercero en relación a que establece la filiación solo en el caso de parejas mujeres. ¿Por qué? Porque el parto, como dice el artículo 183, la maternidad queda determinada por el parto y por lo tanto ese es un dato que es irrefutable por todos. Y creo que es correcto que no se aborde el tema de las parejas homosexuales hombres, porque ahí necesariamente se entra a lo que se denominan los vientres de alquiler, que me parece que es una práctica que desde mi punto de vista debe ser evitada. Existe una gran controversia mundial respecto a esto. Las organizaciones de mujeres de todo el mundo alegan y se oponen a ella. Hay países que han prohibido absolutamente dicha práctica, prohíben el pago, otros que están en un medio camino, que dice que solamente puede haber un vientre, vamos a llamarlo, no sé si es correcto, pero prestado, en el sentido de que no se puede pagar por eso, y tiene que haber una relación en la práctica entre la mujer que pone su cuerpo a disposición de otra, ya sea la hermana, sea alguien que a todas luces esté haciendo un acto de gratuidad y
bajo ningún respecto pagado, porque si no entraríamos ya en un tema súper complejo de abuso de poder del dinero sobre el cuerpo de mujeres más pobres, de abandono de niños que después no los quieren, no les gustan, no nacen con alguna enfermedad. En fin, es un tema muy, muy complejo. Así que esta solución del inciso tercero, de que aborda y especifica que estas afiliaciones solo pueden existir respecto de las parejas mujeres, a mí me parece correcta. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas. Entonces, por favor, secretario, votemos este artículo. Ya, se pone en votación la indicación número 8 de los mencionados senadores para eliminar este número 17, que agrega un nuevo inciso tercero al artículo 182 en los términos que se ha dado lectura. Senadora Ebensperger. Voto a favor de la indicación del senador Moreira y del ex senador Pérez. Creo que lo había señalado antes. Creo que el objetivo principal de este proyecto, más allá de que se pueda permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, está en modificar el estatuto filiativo, con lo cual creo que se está, vuelvo a decir, dándole mayor relevancia a el derecho de estas dos personas que quieren casarse por sobre el derecho de los hijos a tener un padre y una madre, por sobre el interés superior del niño. Con esto se está rompiendo eso y se le está privando a un hijo de tener un padre para poder tener simplemente dos madres, olvidándolo también de otras leyes y otras cosas que hemos dicho reiteradamente. Vuelvo a decir, como fue hace 8 años atrás, cuando se aprobó en este Congreso la ley de corresponsabilidad parental, en que unánimemente, a excepción de una abstención en el Senado, se aprobó de esa manera, en que se sostenía la importancia que tenía para el desarrollo de un niño el contar con un padre y una madre. Aquí se le está quitando ese derecho de identidad a ese niño al permitir que tenga solamente dos madres. A favor de la indicación. Bien. Senador Durresti. Don Alfonso. En contra, señor secretario. En contra. Ya. Senador Galilea. En contra. En contra. Senador Buenchumilla. En contra. Presidente. En contra, secretario. Resultado de la votación: 4 votos en contra, 1 por la afirmativa. Rechazada la indicación número 8. Vamos a la siguiente, por favor, secretario. Ya, la indicación número 10 recae en el artículo 184. El artículo 184, en su inciso primero, dice lo siguiente: se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. El texto aprobado en general sustituye en el inciso primero, el artículo 184, la frase "se presumen" por la siguiente: tratándose de cónyuges de distinto sexo, se presumen. La indicación número 10 del senador señor Moreira y del ex senador señor Pérez es para eliminar el número 18. Indicación número 10. A ver, le propongo a la comisión que podamos votar esta indicación sin mayor debate y que cada uno justifique el momento de votar, salvo que tengan alguna duda, dado que se trata de una norma de concordancia respecto de lo ya aprobado. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? No veo dudas. Entonces, secretario, por favor, tomemos la votación. Ya, en votación la indicación número 10. Senadora Ebensperger. Yo voto a favor de la indicación por los argumentos que di en la indicación anterior, por los mismos argumentos que di en la indicación anterior. Creo que siempre debe prevalecer el interés superior del niño y su derecho a identidad por cualquier otro. A favor de la indicación. A favor de la indicación. Senador Durresti. En contra. Senador Galilea.
En contra. Senador Huanchumilla. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, 1 a favor. Rechazada la indicación número 10. Vamos a la indicación. Sí, a la indicación número 12. La indicación número 12 y 13 son de los... Eliminar algunos numerales de las letras aprobadas en el texto. Voy a referir la disposición vigente y después el texto aprobado en general. El artículo 185 dice lo siguiente: la filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad... Rodrigo, te perdimos la señal. ¿Me escuchan, senadores? Sí, yo no sé si puedo apagar la cámara porque ahí se puede... Ahí está. Sí. Ahí se ve la... ¿Me escuchan los senadores? Ahí sí te escuchamos, Rodrigo. Y ya, se ve estoy comparado. leyendo el artículo 185. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y la paternidad estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184 respectivamente. Después dice el artículo 185, inciso segundo, tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filiación matrimonial queda determinada por la celebración de ese matrimonio, siempre que la maternidad y la paternidad estén ya determinadas con arreglo al artículo 186, o, en caso contrario, por el último reconocimiento conforme a lo establecido en el párrafo siguiente, en juicio de filiación, que se subinscribirá al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. Respecto de esta norma, el número varias modificaciones. La primera, habrá progenitores. Y en frase la maternidad y la paternidad por las frases la maternidad o la paternidad de ambos. Y 3, reemplaza el punto final por una coma y a continuación la frase o conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 182. Esas son las primeras enmiendas que se hacen en el inciso primero. Después, en el inciso segundo, introduce también las siguientes modificaciones. Sustituye la palabra padres por la palabra progenitores, sustituye la frase la maternidad y la paternidad por la frase la maternidad o la paternidad de ambos. Esas son las enmiendas aprobadas en general del senador señor Moreira y del ex senador Pérez, es para eliminar el numeral II de la letra A, es decir, sustituyase la frase la maternidad y la paternidad por la enmienda que introduce el número 19 al artículo 185. Indicación número 12. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra si es que algún senador o senadora quiere hacer consulta sobre este tema. Ofrezco la palabra. No veo manos levantadas, entonces, secretario, tomemos la votación de estas indicaciones. La indicación número 12. Ya, senadora Ebesberger. Yo voto a favor de las indicaciones, en el mismo sentido de lo señalado anteriormente. Con esto se está modificando todo lo que es el estatuto filiativo, que no era la intención de este proyecto, ¿no es cierto? Y al cambiar la palabra padre y madre por progenitores, no puedes cambiar lo que en esencia es. Acá, siempre para que nazca una nueva vida, tiene que haber un padre y una madre biológicos.
No deja de existir eso por sacar esas palabras del código y poner progenitores. Voto a favor de las indicaciones por eliminar esta modificación. Presidente, una aclaración. Lo que se está votando en la indicación es la sustitución de la frase la maternidad y la paternidad por la frase la maternidad o la paternidad de ambos. Eso es lo que se está votando, senadora, perdón por la aclaración. Sí, pero ¿Sí? cuando tú pones la paternidad o maternidad de ambos, presidente, lo que estás haciendo es que pueden haber dos padres o dos madres que van a sustituir al padre y la madre biológica. Ya. Por eso voto a favor de las indicaciones. Ya, muy bien. Senador Durresti. En contra, secretario. Bien, senador Durresti. Senador Galilea. En contra. Senador Galilea, también en contra. Senador Buenchumilla. En contra. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ni uno en voto a favor. Rechazada la indicación número 12. La indicación número 13, presidente, apunta en el mismo sentido y es la enmienda similar que se hacía en la letra I de la letra B del número 19, la sustitución de la palabra maternidad y la paternidad por la frase la maternidad o la paternidad de ambos en el inciso segundo. Si le parece a la comisión, podríamos dar esta indicación, la 13, rechazada con la misma votación anterior, presidente. ¿Sí? ¿Con la misma votación? Sí, así se acuerda el secretario. Ya, Se rechaza perfecto. entonces 4-1. 4-1, la indicación número 3. Bien. Vamos a la próxima. Sí, presidente. Vamos, es una modificación al número 32 del texto aprobado en general, la indicación número 17, que recae, es una enmienda al artículo 1715. Dice así el artículo vigente. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio, solo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. El texto aprobado en general propone las siguientes enmiendas. Agregan el inciso segundo, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la frase tratándose de cónyuges del mismo sexo, se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. Y el inciso siguiente, que es el tercero que se agregaría a esto, dispone: los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal. La indicación número 17 es para suprimir el número 32, que contempla estas dos enmiendas al artículo 1715. Ofrezco la palabra sobre este punto. ¿Hay alguna duda que quiera plantear alguna senadora, algún señor senador? No veo palabras pedidas, entonces tomemos la votación, por favor, secretario. Ya, presidente. Entonces va en votación la indicación número 17. Senadora Ebensperger. Voto a favor de las indicaciones, presidente, como lo señalé cuando vimos las indicaciones del artículo 135 en su inciso segundo y tercero. Creo que uno cuando hace un proyecto y quiere que este luego se transforme en ley, debe resolver todos los temas y no picotear una cosa por lograr un objetivo sin preocuparse de algo tan importante como es que quede resuelto en su totalidad. Lo hemos estado viviendo en temas a lo mejor no tan trascendentales como este, pero también de gran importancia, como fue la ley 21.073 en el tema de gobernadores, que solo se aprobó, ¿no es cierto?, la descentralización sin resolver nada más de lo que venía por delante. Acá se está haciendo lo mismo, se está legislando de mala manera. A favor de las indicaciones. A favor de la indicación número 17. Senador Durresti.
Voy a votar en contra, pero también quiero dejar establecida mi observación respecto al debate. Como escuchamos al profesor Tapia en una sesión anterior, yo me pregunto hoy día si las capitulaciones matrimoniales realmente siguen siendo una institución. Desconozco la extensión de su utilización actual. Desde mi particular punto de vista, son también un anacronismo de nuestra sociedad, pero creo que debemos abordar de manera conjunta. Si se está avanzando en algo tan importante como el matrimonio igualitario, poder hacer estos cambios creo que son necesarios. Voy a votar en contra por facilitar la discusión, pero es bueno dejar sentadas estas observaciones. Vota en contra el senador Durresti. Senador Galilea. En contra. En contra. Senador Huanchumilla. Yo, presidente, voy a votar también en contra, pero tenía una cierta duda porque disculpe, tenía la cámara, pero ahora sí. Tenía una duda porque yo entiendo que las capitulaciones matrimoniales tienen por objeto, ¿no es cierto?, hacer una excepción a la norma general, porque actualmente, si no hay capitulaciones matrimoniales, los cónyuges se entienden casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, antes del matrimonio, en el acto del mismo, pueden celebrar, por ejemplo, una cosa que se usa bastante en la práctica, que es casarse bajo el régimen de separación total de bienes. Me interesaría colocar el 1715, por favor, señor secretario, para que estábamos viendo. Entonces, digamos, muchas parejas hoy día se casan en el acto del matrimonio y pactan separación total de bienes. Entiendo que lo que hemos aprobado nosotros es que la norma general del matrimonio igualitario no es la sociedad conyugal, sino que es la separación total de bienes. Entonces, en las capitulaciones matrimoniales, solo se puede pactar, dice el 1715, separación total de bienes o régimen de participación de los gananciales. Entonces, no veo de qué manera en las capitulaciones matrimoniales podrían los matrimonios del mismo sexo pactar el régimen de sociedad conyugal cuando ya partimos de la base diciendo que al casarse tal régimen es el de separación total de bienes. Entonces, yo debo entender que en este caso tienen el mismo régimen normal, digamos. Que al casarse, en la norma actual, hay sociedad conyugal. Y que en el caso del matrimonio igualitario habrá separación total de bienes. ¿Qué podrían hacer en las capitulaciones matrimoniales? Separación total de bienes no, porque se supone que la tienen. Podrían cambiarse a participación de gananciales. No sé. No me queda claro eso, pero en fin. Pero por supuesto voto en contra de la indicación. En contra. Senador Araya. En contra del secretario. Ya, resultado de la votación, 4 votos por la negativa, 1 a favor, rechazada la indicación número 17. Bien, Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Salimos del Código Civil, entramos a la legislación que establece la nueva ley de matrimonio civil. Hay una enmienda en la ley de matrimonio civil al artículo 80. El artículo 80 dice lo siguiente, la norma vigente: los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado
en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, podrán declararlo nulo de conformidad a la ley chilena el matrimonio celebrado en un país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley. Tampoco valdrán en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. La enmienda aprobada en general, que se figura en la segunda columna, elimina en el inciso primero del artículo 80 del artículo primero, después de la coma, que pasa a ser punto aparte, la frase siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. La indicación número 18 suprime esta letra C del artículo 3. Ofrezco la palabra sobre este punto. Ofrezco la palabra, no veo palabras pedidas. Entonces, secretario, por favor, tomemos la votación. Ya, indicación número 18, senadora Ebensperger. Yo voto a favor de las indicaciones, toda vez que he manifestado mi opinión en contraria en que dos personas del mismo sexo contraigan, ¿no es cierto?, el vínculo matrimonial, entendiendo que tienen todo el derecho a formar una familia y para eso se había legislado sobre el acuerdo de unión civil. A favor de las indicaciones. A favor de la indicación. Senador Durresti. En contra. En contra el senador Durresti. Senador Galilega. En contra. Contra. Senador Huanchumilla. En contra. En contra, presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos en contra, 1 por la afirmativa, rechazada la indicación número 18. Bien, vamos a la siguiente. Claro. Es una enmienda que se hace en la ley 20.830 que crea el acuerdo de unión civil. Es para suprimir el inciso final del artículo 12 de la mencionada ley. El artículo 12 de la mencionada ley dice: los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes no consultivos de matrimonio que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo sexo o de distinto sexo, sujetas a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidas en Chile de conformidad con las siguientes reglas. Y hay una serie de reglas que se establecen para este caso, y hay un inciso final en este precepto que dice lo siguiente: los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile con acuerdo como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo. El artículo 4 aprobado en general suprime este inciso final y lo que propone la indicación número 19 es la supresión de este artículo 4. Indicación 19, presidente. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Ofrezco la palabra si es que hay alguna duda o consulta. No veo palabras pedidas, entonces, secretario, tomemos la votación, por favor. Bien. Senadora Vesperger. Voto a favor de las indicaciones, de la indicación, toda vez que, como ya se ha manifestado, creo en el derecho de dos personas del mismo sexo a formar una familia y a tener una relación estable, pero que esa relación y esa familia hoy día está resuelta en nuestro país a través del acuerdo de unión civil, y me parece a mí que es así como debiera mantenerse. Voto, por lo tanto, a favor de la indicación. Senador Durresti. En contra, secretario. Senador Galilea. Contra. Senador Huanchumilla. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación: 4 votos por la negativa, 1 por la afirmativa, rechazada la indicación número 19. Vamos al artículo 5 del proyecto aprobado en general, que introduce modificaciones a la ley 4.808 sobre el registro civil. Intercala un nuevo artículo 30 bis a esa ley. El artículo 30 vigente dice: la inscripción de un hijo podrá requerirse dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento, solo por el padre o la madre,
por sí o por mandatario. Transcurrido este plazo, están obligadas a requerir dicha inscripción las demás personas indicadas anteriormente. Estamos hablando del artículo 30. Se agrega a esta normativa un artículo 30 bis. Todos los hijos comunes de personas del mismo sexo deberán llevar el orden de los apellidos que se haya acordado para el primero de ellos. Para los efectos de determinar el orden de los apellidos en la inscripción de un hijo que sea requerida por dos personas del mismo sexo que no tuvieran hijos comunes inscritos con antelación, se estará al acuerdo de los progenitores conforme a las siguientes reglas. A. Tratándose de inscripción ordenada por resolución de adopción, se estará al orden decretado en la sentencia de término, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 bis de la Ley 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores. El oficial del registro civil, antes de proceder a la inscripción, verificará si ha sido inscrito otro hijo común con posterioridad a la dictación de la sentencia de adopción y antes de que ésta se inscriba. Si existiere inscrito otro hijo común con un orden de apellidos diversos, elevará los antecedentes al director. Este, con el solo mérito de la comunicación, ordenará de oficio la rectificación necesaria para que ambos hijos queden inscritos con el orden de los apellidos determinados en la sentencia de adopción. B. En los demás casos, se estará al acuerdo manifestado por los requirientes, que conste en acta extendida ante el oficial del registro civil y que dará acompañarse a la solicitud. En caso de requerirse una inscripción ordenada por sentencia firme de adopción que dispusiera un orden de apellidos diversos al del primer hijo común, el oficial del registro civil, antes de proceder a la inscripción, oficiará al tribunal que hubiere dictado la sentencia para que, en conformidad a las reglas de incidentes establecidas en el artículo 26, inciso segundo de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, resuelva en definitiva de acuerdo a las reglas del presente artículo. La indicación número 20 del senador señor Moreira y del ex senador Pérez es para eliminar este número 1 que se agrega en el artículo 5. Presidente, indicación número 20. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ofrezco la palabra. ¿No hay consultas? Si no hay consultas. ¿Sí? Presidente, yo no sé si algún profesor nos pudiera explicar cómo juega esta norma con la ley que nosotros aprobamos un tiempo atrás respecto de la posibilidad de que los padres elijan de común acuerdo que tenga el apellido de la madre. ¿Se acuerda una ley que despachamos hace poco tiempo? Si esa legislación es reciente, estamos ahora haciendo esta legislación, quisiera saber si pudiera haber una opinión respecto de cómo jugaría esto con la ley que acabamos de aprobar hace unas semanas atrás. Presidente, la subsecretaria Lorena Recabarren también ha pedido la palabra. Subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Quisiéramos señalar la opinión desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para eso quería preguntarle si le puedo dar la palabra al jefe del Departamento de Análisis Normativo, Mario Bustos, respecto de este tema, por cierto. Y la subsecretaria, ¿el señor Bustos? Sí, Mario Bustos. Mario Bustos, tiene la palabra. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Solamente aclarar dos cosas. Esta norma básicamente tiene por objetivo hacerse cargo de la problemática que hay actual respecto de que las leyes nacionales hablan de apellido materno y paterno. Por lo tanto, en personas que nazcan de parejas del mismo sexo, independiente de cómo fue determinada esa filiación, va a surgir la problemática de cuál es el apellido materno y cuál es el apellido paterno, porque no habría dualidad de sexo. Esa lógica es la misma lógica que tiene la ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional, la ley 21.334 sobre determinación de apellidos, porque de paso primero habla de padres, en su propio título, segundo, sigue trabajando en la lógica de el apellido de la madre, el apellido del padre, es decir, parece que este proyecto de ley supera esa nomenclatura
y avanza hacia la noción de progenitor. Por lo tanto, en ese sentido, esta ley tendría que ser complementaria a este proyecto de ley, pero en el estado del arte actual, en las parejas del mismo sexo no habría propiamente tal un apellido materno y paterno como justamente trabajan las leyes nacionales, entre ellas la recientemente aprobada por el Congreso Nacional. Y en segundo lugar, la ley recientemente aprobada en el Congreso Nacional, la ley 21.384, todavía no está vigente en el territorio nacional por cuanto hay un plazo de vacancia legal en conformidad a su artículo exacto que somete su entrada en vigencia a la dictación de un reglamento que aún se encuentra pendiente. Eso, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ofrezco la palabra, si alguno de los profesores que nos acompañan, el profesor Tapia o la profesora Valenzuela, pueden responder la duda que tiene el senador Huanchumilla. Profesor Tapia. Gracias, señor presidente. Sí, la ley 21.334 ya fue publicada, pero no ha entrado en vigencia. Está pendiente el reglamento, quedan 3 meses aproximadamente para que se dicte. Esa ley establece el siguiente criterio. Los hijos comunes llevarán el orden de los apellidos que decidan los padres al momento del nacimiento. Y en ese sentido se modifica el Código Civil incorporando 2 artículos al libro primero. Ahora bien, es el acuerdo de los padres el que prima, y en ese sentido la regla segunda que se incorpora en este artículo 30 bis a la ley de registro civil efectivamente va en la misma línea. No obstante, hago presente que en esta nueva normativa, me refiero a la ley de cambio de orden de apellido, existe una norma supletoria. Esta norma supletoria se aplica en ausencia de acuerdo de los padres o madres, luego del matrimonio igualitario. Y esa regla supletoria establece que el orden de los apellidos será primero el del padre y luego el de la madre. Cuestión que efectivamente es incompatible con un matrimonio igualitario, solo en ese punto. Es decir, en la regla supletoria aplicable en ausencia de acuerdo de los padres o madres sobre el orden del apellido de los hijos. Esta discusión se tuvo también presente en el año 2013 en Francia, cuando se incorporó la ley de matrimonio igualitario, puesto que ellos en el año 2004 habían publicado la ley de cambio de orden de los apellidos. Es efectivamente un problema difícil de solucionar, puesto que en ausencia de acuerdo no hay criterios para que, por ejemplo, un tribunal pueda decidir sobre una base racional y objetiva qué orden de apellido debería llevar el hijo. Por lo demás, eso retardaría la inscripción del hijo, cuestión que va en contra del interés superior. En el caso francés, se decidió por se estimó que la regla más justa era el simple azar, y en ausencia de acuerdo, tratándose, en definitiva, sea de personas, un matrimonio de personas del mismo sexo o de distintos sexos, llevan por orden de apellido la estructura según el orden alfabético de los mismos. Esa fue la norma que permitió destrabar este conflicto el año 2013 en Francia. Una regla similar, por tanto, creo que debería incorporarse en el proceso legislativo al respecto, para solucionar ese problema que va a existir desde el momento en que entre en vigencia la ley de cambio de orden de apellido. Muchas gracias. Gracias, profesor Tapia. No sé si la profesora Valenzuela quiere hacer algún comentario. Sí, el profesor Tapia lo explicó muy bien, o sea, lo que dice la nueva ley que va a entrar en vigencia, y dice que precisamente eso, que cuando hay conflicto, no hay acuerdo entre el padre y la madre sobre el orden de los apellidos, la regla supletoria es que la va a tener el padre. Aquí también se podría poner una regla supletoria porque en el caso de hombres, o sea, de padres del mismo sexo, no hay hijos comunes, por lo que establece este proyecto. Por lo tanto, solo habría hijos comunes en el caso de madres, digamos. Ahora me parece curiosa la expresión hijos comunes, porque bueno, eso no existe, ¿no? Entonces ya la ficción legal llega a extremo de hablar de hijos comunes. Pero en todo caso, si no hay acuerdo, podría haber una regla supletoria donde la madre biológica, la regla supletoria, en el caso de que no haya acuerdo sobre qué apellido va a llevar, podría ser esa, que la madre biológica
sea la que le ponga el apellido, su apellido al niño, ya que ella es la madre biológica. Por lo menos esa ventaja podría tener la madre biológica que parió al niño, que lo tuvo 9 años, o sea, 9 meses en su seno y que tuvo todas las molestias del embarazo, ¿no? Por lo menos esa prerrogativa podría tener, me parece a mí, que podría ser una solución al conflicto. Gracias, en el caso que no profesora haya acuerdo. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente, Senador Conchimilla. pero entonces la pregunta siguiente que yo hago es si a juicio de los profesores esto que estamos aprobando es coherente y deberíamos aprobarlo tal cual o debería ser motivo de alguna modificación, alguna adición, alguna precisión, o debería dejarse para más adelante. Oh, bueno, ¿cómo lo van a dejar para más adelante, senador? O sea, si No, aquí al niño hay que ponerle apellido. Solo Valenzuela, hay que esperar que terminen los senadores y le dé la palabra, por favor, para intervenir. Perdón, discúlpeme. No, estoy planteando una duda, estimada profesora, con el objeto de legislar bien, digamos, y por eso que uno quiere ilustrarse con la opinión de los profesores, digamos. De eso se trata, digamos, la duda razonable que uno plantea antes de tomar una decisión. Eso es, presidente. Gracias, senador Conchimilla. Profesor Tapia. Senador, mire, la respuesta yo creo que es relativamente simple. La regla segunda de este artículo 30 bis que se quiere incorporar, si el señor secretario puede adelantar una página en la exposición, dice que en los demás casos se estará al acuerdo manifestado por los requirentes, que conste en el acta extendida ante el oficial civil y que deberá acompañarse la solicitud. Es decir, aquí, si se, en definitiva, aprueba esta norma, se obligará a los padres o madres, los padres son matrimonios del mismo sexo, a ellos se aplica este artículo nuevo, a llegar a un acuerdo. Por tanto, es una norma que es perfectamente viable, se fuerza a un acuerdo. Lo que no va a existir es una regla supletoria en ausencia de acuerdo. Ahora, ¿que podría mejorarse la coordinación con la ley que va a entrar en vigencia? Sí, podría hacerse perfectamente. Pero ello requerirá tal vez una modificación de esa nueva ley también, en cuanto a la regla supletoria en cuestión. Pero esta norma, de aprobarse, sí es aplicable. Gracias, profesor Tapia. Yo tengo una duda respecto del orden de este artículo. Lo que pasa es que este artículo se pone, a mi juicio, en 3 hipótesis distintas para la determinación de los apellidos. En el primer caso, cuando hay sentencia de adopción y con posterioridad existe un hijo común, que eso no es problema. Y el segundo caso es como la norma general, que tienen que ponerse de acuerdo los progenitores respecto al orden de los apellidos. Pero en el inciso final me da la impresión de que esto es una hipótesis distinta a la de la letra B. O sea, debiera ser una letra B propiamente tal y la actual letra B pasar a ser C. Porque también se refiere al caso de que existe una sentencia de adopción. Entonces, no sé si nos podrían explicar, el profesor Tapia, que conoce más en detalle la razón del proyecto, cuál fue la razón de que esto quedara en la letra B y no fuera una letra B nueva y la regla general de colocarse de acuerdo en una letra C. Que me quedó esa duda cuando estaba leyendo el artículo con más detención. Sí, una cuestión de orden. Podría efectivamente, señor presidente, tener más sentido que el inciso final sea la segunda parte de la letra A. Y efectivamente la regla supletoria, en ausencia de un hijo común o de un hijo adoptado, o la regla aplicable al hijo adoptado, perdón, que se aplique en definitiva el acuerdo de los padres. La idea que subyace en este artículo es completamente consistente con el principio de la nueva ley de cambio de orden de apellido, el principio esencial. Esto es que los hijos comunes deben llevar siempre el mismo orden de apellido. Y por eso está velando el inciso primero de esta norma que se propone. Lo único que en definitiva cabe observar
es que efectivamente no existe una regla supletoria acá, sino que en ausencia de la determinación del orden por hijos comunes anteriores o por sentencia de adopción, la única regla existente es el acuerdo, y no hay una regla que en definitiva pueda superar el desacuerdo supletoriamente. Eso es. Ofrezco la palabra. A ver, si no hay palabras pedidas, le propondría a la comisión que votáramos en primer lugar la indicación y que después pudiéramos votar, en el fondo, alterar el orden y que el inciso final pase a ser un inciso segundo de la letra A. Creo que queda más lógica la redacción en ese sentido. ¿Sí? Presidente. Rodrigo. Yo creo que debiéramos resolver el tema de no acuerdo. No sé si a través del método francés que decía el profesor Tapia, pero aquí como no hay sanciones, la cuestión queda en el aire. No, creo que no podemos dejar este cabo suelto. Creo que la profesora Valenzuela decía un poco eso. Esto no puede quedar eternamente una pareja ahí discutiendo si es tu apellido o es mi apellido primero. No, eso no me parece razonable. Entonces, tiene que ser a la suerte, pero tiene que haber, me gusta a mí, como la afiliación es solo de mujeres, a mí me gusta el criterio que decía la profesora Valenzuela. Si es que no hay un acuerdo distinto, la mujer, no sé si está bien dicho, pero la que parió, ella tiene preferencia en caso de no haber acuerdo. Me parece que eso es una regla que me parece bastante lógica, pero no se la quiero imponer a nadie. Pero creo que tenemos que dejar resuelto el caso del no acuerdo. Profesora Valenzuela. Bueno, el senador Galilea ha recogido mis palabras, me parece que es esencial. O sea, sabemos que hay mucha conflictividad en las parejas, entonces, por eso que existen las leyes, precisamente para evitar la conflictividad. Entonces, me parece que poner una norma supletoria legal en caso de desacuerdo sería bastante útil. Y yo creo que me parece que el senador Buenchumilla decía que lo dejáramos para después, digamos, en la discusión de otra cosa, pero esto es urgente, pues si se aprueba este proyecto y empiezan a nacer niños, no se puede esperar a que sabemos que los tiempos legislativos son largos y no podemos esperar a ver cómo van a ser inscritos estos niños. Los niños necesitan inscribirse apenas nacen, entonces yo creo que este es un tema que hay que resolver sí o sí. En el caso que haya desacuerdo, que haya una norma supletoria legal. A mí me parece que el criterio de que la gestante, digamos, debiera tener prioridad. Por lo menos un reconocimiento a haber tenido el embarazo, que es bastante duro, y el parto y la lactancia y todo eso, por lo menos que lleve primero su apellido, ¿no? Profesor Tapia. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que si se quiere modificar esto, debe hacerse en consonancia con la nueva ley de cambio de orden de apellido. Por tanto, la regla supletoria debía ajustarse allá, con efectos generales. Porque es una regla supletoria desde ya discriminatoria. Varios lo hicimos presente. Mire, esto es un avance, la ley de cambio de orden de apellido, pero supletoriamente mantiene, en definitiva, el privilegio patronímico. Esto es, que el apellido del padre va primero que el de la madre. Por tanto, no solo para las parejas del mismo sexo es una regla imposible de aplicar, sino que para las parejas de distintos sexos es también una regla discriminatoria. Por tanto, yo lo que sugiero es una indicación que modifique la regla supletoria de la nueva ley de cambio de orden de apellidos con efectos generales, para borrar esa discriminación y acabar con ese privilegio patronímico aplicable supletoriamente. En todo evento, dar prioridad, en definitiva, a una maternidad biológica por sobre la otra que opera en virtud del reconocimiento, por ejemplo, a mí me parece que es introducir una nueva discriminación. Desde esa perspectiva deberíamos, por tanto, repensar incluso el orden del apellido de los hijos adoptados, donde no existe esa cuestión. Yo creo que una regla de esa naturaleza sería crear una nueva discriminación. Eso se ha discutido también en el derecho comparado, lo dije a propósito del derecho francés, donde hicieron primar una simple regla aleatoria para superar esta cuestión y no generar una nueva discriminación.
Presidente. Gracias, profesor. Senador Guanchumilla. Presidente, como creo que se nos ha planteado aquí una duda razonable, yo sugeriría que le diéramos una vuelta a esto en estos días. Antes de la próxima sesión ya estamos terminando la orden del día y pudiéramos ver si existe la posibilidad de que en este mismo artículo, en esta misma ley, pudiéramos tratar de introducir alguna norma, y para eso nos damos el tiempo entre esta sesión y la próxima para tratar de estudiar el punto y a ver si podemos resolverlo. Yo creo que, dada el orden de la discusión, no habría problema que entrara dentro de las ideas matrices del proyecto, de tal manera de hacerlo viable, y si hubiera acuerdo entre los senadores pudiéramos resolver el punto, para no entrar a votar ya al final de la sesión, habiéndose planteado esta duda razonable no solo por los senadores, sino que también por los profesores que nos acompañan. Esa sería mi sugerencia, presidente. Presidente. Sí, muchas gracias. Desde el Ejecutivo señalar que estamos disponibles para poder conversar en el análisis de una norma que permitiera indicar, como decía el profesor Tapia, no sé si directamente en la nueva ley de cambio de apellido, directamente en este proyecto de ley, digamos, pero indicar, hacer una modificación más bien en esa ley para que tenga una aplicación general como norma supletoria, y por lo tanto disponible a nosotros poder generar ese planteamiento, pero poder hacerlo también en conjunto con los asesores de los parlamentarios si es que ustedes lo estiman conveniente. Me parece, subsecretaria, que dejemos pendiente esta indicación y dejemos pendiente también la de votación, la indicación número 22, que guarda directa relación con este tema, de forma tal de buscar de aquí hasta la próxima sesión una redacción a fin de hacernos cargo de tener una norma supletoria para establecer el orden de los apellidos, y esto lo discutiríamos y votaríamos la próxima sesión. Y como todavía nos quedan un par de minutos, podamos votar la indicación número 25, que es un tema que ya discutimos, que tiene que ver con régimen patrimonial del matrimonio. Bien, presidente, un minuto. La indicación número 25 recae en el artículo transitorio aprobado en general. Dice el artículo primero transitorio: la sociedad conyugal, así como las disposiciones que la regulan y las que hacen referencia a ella, serán aplicables a los matrimonios celebrados entre personas de un sexo una vez que entren en vigencia las normas que adecuen el régimen para hacerlo congruente con las disposiciones reguladas en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, los matrimonios entre personas del mismo sexo podrán celebrar los pactos a que se refiere el párrafo primero del título 22º del libro cuarto del Código Civil, con las restricciones y limitaciones dispuestas en la presente ley. La indicación número 25 del honorable senador señor Moreira y del ex senador señor Pérez es para eliminar este artículo primero transitorio. Ofrezco la palabra sobre este artículo si es que hay alguna duda de algún señor senador o señora senadora, que guarda bastante relación con lo que ya discutimos respecto de la aplicación de la sociedad conyugal y en el matrimonio en general. ¿Sí? No veo palabras pedidas. Entonces, secretario, votemos esta indicación. Ya, entonces se pone en votación la indicación número 25. Senadora Ebensperger. A favor de la indicación por las razones ya expresadas cuando voté en las otras normas, tanto en el 135 como en la siguiente, que no acuerdo el número, y que una vez más señalar que diferencias como esta, ¿no es cierto?, demuestran la necesidad y el por qué en una institución como el matrimonio es un requisito de la esencia que este sea entre un hombre y una mujer. Todas las diferencias que hemos estado viendo y discutiendo a lo largo de este proyecto no hacen sino que demostrar
que por la naturaleza de la institución del matrimonio, este debe ser entre un hombre y una mujer, lo que no significa, presidente, que uno no reconozca otros tipos de familia, como dos parejas de un mismo sexo que tienen el derecho a formar esa familia, y para eso está, vuelvo a señalar, la unión, el acuerdo de unión civil, como ellos mismos lo manifestaron al estudiar y aprobarse dicho proyecto. A favor de la indicación. A favor de la indicación. Senador Durresti. En contra. En contra. Senador Galilea. En contra. En contra. Senador Huenchumilla. En contra. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, 1 voto a favor, rechazada la indicación número 25. Presidente, quedarían entonces pendientes para la próxima sesión las indicaciones número 20 y 22. Entiende la Secretaría que también el senador Galilea quiere plantear para la próxima sesión una propuesta de enmienda. Entiende también la Secretaría que iba a hacer algunas consultas con el gobierno sobre ese punto. ¿Aló? Rodrigo. Sí. Durante la sesión le mandé, a propósito de su pregunta, presidente, las indicaciones que yo propuse, que son, creo que 3 o 2 nomás, de adecuaciones de texto en la ley de matrimonio civil en un artículo y en la ley de registro civil. La subsecretaria Recabarren me dijo que habían hecho el análisis con los especialistas y que nos acompañó, y que ellos no tienen problema, no tienen ningún tipo de problema con esas indicaciones. Así que creo que podríamos verlo perfectamente. Presidente. Si hay luz. Sí, a mí me gustaría si me pudieran hacer llegar las indicaciones para ver si doy o no doy la unanimidad para poder introducir dichas indicaciones. Gracias, presidente. Vamos a pedirle que te la envíen, que la puedan revisar. Se nota ya el quiebre en la alianza, pero... Bueno, le vamos a pedir entonces, como nos quedan pendientes solamente 2 indicaciones, que son la número 20 y 22, que podamos trabajar los asesores nuestros con el gobierno y con los profesores que nos han acompañado en una solución al problema que se planteó, de forma tal de, en la sesión del día martes, poder discutir y votar estas 2 indicaciones que nos quedan, y si hay unanimidad, las indicaciones que tiene Rodrigo, que son más bien de carácter formal, a fin de poder despachar ojalá el día martes el proyecto, o a más tardar el miércoles de la próxima semana. Sí. Presidente, Sí. entiendo que las indicaciones a que se refiere el senador Galilea van a ser enviadas a todos los senadores de la comisión, ¿no? Porque no las conozco. La Secretaría se las puede enviar, señor presidente, a todos los senadores, como se le envió ayer a usted, presidente. Si por favor se la envíen, Rodrigo, para que puedan revisar, es que si no hay observaciones con el tema, o si las tienen, hacerlas presentes antes de la sesión del martes. Ya, presidente, otra cuestión reglamentaria, cualquier indicación que se quiera hacer para mejorar la disposición que quedó pendiente también requiere la unanimidad, porque no está considerada dentro del boletín de indicaciones. Lo hago presente también por la cuestión reglamentaria, para que todos lo tengan en consideración. El día martes vamos a recabar la unanimidad para poder incorporar las distintas indicaciones. Y respecto a las que haya unanimidad, se podrán votar y el resto no podrán ser incorporadas. Y después, obviamente, ahí la Secretaría cumplirá con todo el tema reglamentario. Muy bien, presidente. ¿Sí? No veo más palabras pedidas. Bueno, agradecemos. Presidente. Sí, una cosa fuera de este proyecto quería plantearle para que si lo pudiera revisar usted. Hay un boletín que es el 13.046-07, que fue aprobado por la Cámara con amplia unanimidad o con amplia mayoría, y que ellos lo vieron en una sola sesión, la comisión también, de un solo artículo, que modifica la ley 19.856 de beneficio regulado, ¿no es cierto?, en que se establece la posibilidad de que no pueda establecerse los beneficios establecidos en esa ley para aquellas personas que cometen crímenes de carácter sexual contra menores, es decir, no permitir en esos casos la rebaja de pena. Es un artículo y un proyecto bastante sencillo y que ha concitado mucha unanimidad, y como le digo, en la Cámara al menos se pudo ver en una sesión. Yo sé lo rigurosa que es esta comisión, pero me gustaría si usted pudiera mirarlo y dar la posibilidad, si encuentra también
y coincide conmigo que es de fácil despacho y lo pudiéramos ver en una sesión, entre todas las urgencias que tenemos, sería importante por lo que significa, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Vamos a verlo para, si efectivamente es de fácil despacho, poder colocarlo en tabla a la brevedad. Como le decía, el compromiso es poder sacar matrimonio igualitario y que debiéramos terminar la próxima semana. Y de ahí vamos a conversar en la comisión la agenda, porque hay varios temas que se están pidiendo que coloquemos en tabla y que varios son muy complejos. Entonces, eso lo vamos a discutir entre los integrantes de la comisión, pero la idea es despachar a más tardar el día miércoles matrimonio igualitario. Si llegamos con una redacción acorde, lo podremos despachar el día martes y eventualmente, si es que hay que cumplir con alguna formalidad de solicitud de plazo de indicaciones para incorporar esta modificación a fin de resolver el tema de cómo se establece el orden del apellido cuando no hay acuerdo de quienes están solicitando la inscripción, debiéramos despacharla a más tardar el miércoles en la primera parte de la sesión para después poder continuar con otros temas. Presidente, en todo caso esto era para después de despachado este proyecto, no antes. Bueno, agradecemos la participación de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.